Vamos a hablar acerca de la destrucción que le va a venir al ser humano por la corrupción que existe en la actualidad. Nos estamos acercando a la destrucción del ser humano como fue antiguamente Sodoma y Gomorra y el diluvio universal que Dios envió al ser humano para destruirlo por el pecado, por la corrupción de asesinatos, homosexualismo, robos, mentiras. Pedro 3:12, todos los elementos que conforman el universo serán destruidos con intenso calor, dice ahí clarito en la Biblia. Coja usted y vea 2 Pedro 3:12 para que vea lo que se nos acerca por esta corrupción que está el ser humano. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Tenemos una bomba atómica. Sodoma y Gomorra fue primero el castigo de Dios. Y después fue el diluvio. Entonces aquí nos damos cuenta que el ser humano no le importa. Viene un castigo y después no importa es nada. Aquí tenemos a este doctor Stephen Collins, investigador, líder y arqueólogo de la Universidad Nuevo México en Estados Unidos. Él se ha dedicado a buscar, según la Biblia, la dirección en el Mar Muerto a Sodoma y Gomorra. Y aquí halló ya la ciudad destruida y la está sacando a flote para que conozca la humanidad. Ahí tenemos las fotos. La historia de aquella destrucción se registra en Génesis 19 y el prólogo que describe la depravación de la ciudad es bastante impactante. 2 ángeles con forma humana llegan a la ciudad para rescatar a Lot. Lot era un hombre que yo lo veo que en esa ciudad era un hombre que temía a Dios y llevaba sus leyes. Entonces mandó 2 ángeles antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces llegan los ángeles y a rescatar a Lot y a su familia de la Itacombe que se avecina. Lot les ofrece un lugar seguro para pernoctar en su casa. ¿A quienes? A los ángeles. Pero la historia rápidamente da un giro siniestro, ya que los hombres de la ciudad rodean la casa para violar a los visitantes, o sea, a los ángeles. Está en el versículos 4 y 5. Lot les suplica: os ruego, hermanos míos, dice a la turba de homosexuales, que no hagáis tal maldad. En B7 Lot incluso ofrece a la turba a sus 2 hijas a cambio, pero lo amenazan y casi derriban su puerta. Antes de que los ángeles los rescaten, enceguecieron a la muchedumbre, o sea, los hicieron ciegos a toda esta turba de homosexuales que querían violar a los ángeles. Versículos 8 y 11. Entonces aquí hablamos de la Sodoma y Gomorra, y ahí después viene el diluvio. Resumen, según Génesis, Dios, viendo la maldad que había crecido en la humanidad, decidió exterminarla junto con el resto de seres vivos, o sea, los animales. Y solo rescata a Lot y a su familia y a los animales que Dios le puso que coja hembra y macho. Bueno, en este diluvio, según la historia y la Biblia, dice que se corrompió tanto la humanidad en ese entonces que los ángeles que protegían al ser humano, que Dios los puso como policías en el cielo para que protejan al ser humano, ellos se enamoraron de las mujeres en la tierra y bajaron, tuvieron sexo con ellas y salieron ángeles. Y además la tierra se llenó de violencia, asesinato, mentiras y toda maldad. El arca de Noé, ahí tenemos el arca de Noé. Aquí tenemos culturas antiguas que verifican del diluvio. En Mesopotamia, judaísmo, cristianismo, China, India, los griegos. En América tenemos a los chibchas, mapuche, mayas,
incas, o sea, todos los indígenas de América, que son bastantes tribus, ellos certifican el diluvio. Entonces vamos a razonar aquí, ¿por qué tantas guerras hay en el mundo, comenzando después de la Segunda Guerra Mundial? Claro que antes de eso también siempre ha habido guerras, pero después vino estas guerras por la geopolítica y también por quitarle los recursos naturales a muchos países de parte de la OTAN. Primero comencemos por Vietnam. Hubo Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En Vietnam del Norte les apoyó China y Rusia, y lo vencieron a la OTAN. Luego en Corea, asimismo en Corea del Norte y Corea del Sur. O sea que estudiándole bien esto, estos países, como los hacen, como los dividen, para que se peleen entre hermanos. Tenemos a Yugoslavia, 6 países. 6 países que están divididos ahora. Después la Unión Soviética, ahora está en 15 repúblicas. Entonces, y los dividen. ¿Quién los divide? La OTAN. 15 repúblicas, destrucción de ciudades, hospitales, escuelas, colegios, universidades, millones de desplazados, muertes de miles de habitantes, fábricas, hambruna por los bombardeos realizados por la OTAN en estos países. Ahora, en este rato están en guerra varios países de África. Irak, que ya se lo tomaron con el pretexto que tienen bombas atómicas, y ahora después le tocó a Libia, Siria. Entonces, estos 3 países vamos a hablar. Irak, ahora el petróleo se lo están llevando las empresas de Europa, de Estados Unidos, porque pertenecen ellos a la OTAN, porque están llevándose lo que bombardearon, mataron, entonces después se reparten. Libia igual, le pasó lo mismo, y lo que le está pasando este rato, que asimismo lo destruyeron a este país, bombardearon, mataron tanta gente, destruyeron sus ciudades, y ahora por el petróleo. Entonces, ahora asimismo las empresas de Europa y de Estados Unidos se están llevando el petróleo, las empresas petroleras. En Siria también se están llevando el petróleo porque todavía siguen en guerra. No lo han logrado vencer totalmente a Siria porque Rusia los está ayudando, sino ya se lo hubiesen tomado. Ahora el 70% del petróleo de Siria se lo llevan las empresas de Europa y de Estados Unidos, dejando solo el 30% que viven en la pobreza, estos pobres países, y no están, o sea, todas las ciudades destruidas las están poco a poco otra vez rehabilitando para poder vivir y poder estudiar, y que los niños vayan a las escuelas, colegios, universidades, porque quedaron devastadas. Tenemos a Etiopía, también un país donde que también está en guerra, Yemen en guerra, Malí en guerra, Nigeria en guerra, Burkina en guerra, Faso en guerra, Somalia en guerra, Congo en guerra, Mozambique. Aquí tenemos, hay varios países de África que están en la pobreza, en la miseria, especialmente Somalia, donde que están muriéndose de hambre, la gente no tiene que comer. Eso es esta gente, por la ambición, el robo de sus recursos naturales, esta gente de la OTAN. Escuche bien, OTAN, Congo, Mozambique, todos estos países están en guerra. ¿Y por qué están en guerra? Porque también Rusia los está ayudando para que ellos no se liberen de estos países de que les ponen el yugo.
además de matarlos, se les llevan sus recursos naturales. Si hubiera ley universal, estos países, esta OTAN fuera castigados como criminales de guerra, pero como tienen sus poderes en las armas, entonces no hay todavía quien los lleve a que los investiguen y los juzguen. Hablemos de Ucrania. Ucrania, la guerra civil con Rusia. O sea, yo le pongo la guerra civil entre los dos países hermanos, porque eran así, y son mismo. Entonces dice, la guerra civil de Ucrania, insinuada por la OTAN, la guerra la ocasionaron la OTAN, para destruir a Rusia. En esta guerra se juega a Rusia su existencia y sus recursos naturales, como también sus aliados. Bueno, aquí vamos a ver que Rusia es un gran país, el primer país en el mundo de tener tanta riqueza, y también tiene extensamente su país, el más grande. Entonces sus tremendos recursos naturales también quieren llevárselo, pues. Entonces por eso que lo atacan y están en sus fronteras ya la OTAN. Pero Rusia tiene tecnología superior a la OTAN, y quien van a salir destruidos son los de la OTAN. Les va a llegar la noche. 5 países, vamos a hablar de la perversión que está en unos países, y aquí este video se trata de que alertar a la humanidad de la desobediencia que se está haciendo el humano al Dios creador, y que puede venir la tremenda destrucción y acabarse la humanidad por la iniquidad de los países. Aquí vamos a hablar, nunca hayan oído esto, 5 países en los que están permitido el sexo con animales. ¿Sí me oyó? Sexo con animales en 5 países. Anote, y también usted ponga su concepto, su análisis, qué es lo que pasa, si está bien, está mal. Tenemos a Canadá, que se casan con animales. En Estados Unidos el ser humano se casa con animales. Dinamarca se casan con animales por intermedio de leyes. Líbano, España. Hermosura es España. Estados que han permitido tener relaciones sexuales con animales en Estados Unidos. Aquí tenemos los estados: Oregon, Maine, Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Arizona, Washington, Tennessee, Colorado, Alaska, Florida, Alabama, Nueva Jersey. En todos Estados Unidos la ley permite que se casen con los del mismo sexo, entre humanos. Países que se casan siendo del mismo sexo en Europa. Cuando no, pues estos países de Europa demuestran que son sumamente contra la ley de Dios. Y son blancos, ojos azules, arcos, pero tienen esas costumbres de homosexualismo, hasta con animales, pobre gente. Tenemos Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, países en los que es legal el matrimonio igualitario. En África tenemos un solo país donde ha entrado el homosexualismo, pero ya desenfrenado. Sudáfrica. En América Latina y el Caribe, Argentina a la cabeza, Brasil, México. La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo comenzó en el país azteca en el 2010, siendo Ciudad de México
el primer estado que aceptó esta ley en los últimos meses. El avance por el matrimonio igualitario habría crecido este año. 7 estados aprobaron esta medida, tras de ello, 3 de ellos en las últimas semanas. Y así como tenemos 25 estados no han aprobado todavía. Ahí tenemos los mexicanos machazos, que somos machazos, dicen. Ahí vamos a ver, Uruguay. En América Latina estamos hablando. Uruguay, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, pobre Ecuador. Ecuador en el año 2019 se acepta el matrimonio entre hombres y también entre mujeres a través de la Corte Constitucional y aprobada por el presidente, el famoso Lenín Moreno. Aquí tenemos a ver un ratito. Aquí tenemos aquí están los famosos de la Corte Suprema del Ecuador que aprobaron, ahí está. Aquí tenemos a los famosos que aprobaron, aquí veanles bien la cara, ahí están. Ahí tenemos a un señor mayor, pelado, cabeza pelada, y 4 hombres y 4 mujeres, a ver, 4 mujeres, ya. Entonces, esta gente aprobó por intermedio de la Constitución del Ecuador, yéndose contra la Constitución del Ecuador, porque la Constitución del Ecuador dice que tiene que casarse entre hombres y mujeres. No dice entre hombres y entre mujeres. Bueno, ahí este señor que está en el centro, como ya aprobaron esa ley, ya se han casado con entre ellos, ahí ve esos dos, ese viejo pelado que está ahí, con esos 2 más que están a la izquierda, ya han de ser marido y mujer. Y estas 4 mujeres también ya se han casado, como son 4, 2, ya se han casado también ya. Falta que se casen con perros también, con gatos, porque en los otros países sí lo hacen. Entonces nosotros nos damos cuenta de que el ser humano cada vez es más corrupto. Entonces por eso vienen los castigos de Dios. Así que recordemos lo que estamos hablando de Sodoma y Gomorra y asimismo el diluvio. Creen que no existe Dios. No existe ya para esta gente. Y más acá abajo tenemos al famoso Lenín Moreno, que hizo lo que quiera en este país. Y que ojalá le caiga el hacha, pues le caiga ya la justicia. Ojalá. Bueno, ahí está este presidente Moreno, autoriza el casamiento entre 2 personas del mismo sexo en el Ecuador. Países latinos que no es permitido casarse con los del mismo sexo. Si hay todavía, por eso que también todavía no debe haber la guerra atómica. Ahí tenemos a Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Bolivia. Ahí están esas sociedades que no permiten esta aberración que Dios prohíbe. Vamos a ver más abajo las leyes. Y también los políticos, por más que sean los políticos corrompidos, por lo que sea, pero no ponen esas leyes que se casen entre hombres, entre mujeres. Y hablando de eso, hasta en las Fuerzas Armadas de estos países que vimos anteriormente, para el próximo video voy a poner a todos esos ejércitos que es permitido a los homosexuales que entren a los ejércitos. Entonces ya esos ejércitos no sirven para combatir.
Así fue Roma también, pues que se destruyó. No saben, no pueden, pues, dos hombres que vivan ahí mismo, por ejemplo, en esos cuarteles, vivan entre ellos y vayan a combatir. ¿Qué va a poder combatir? Pues, bueno, vamos adelante. Países del Medio Oriente que no aceptan el homosexualismo: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Djibouti, no aceptan. Egipto, República Árabe, no aceptan el homosexualismo. Emiratos Árabes, Irán, República Islámica, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, no aceptan el homosexualismo. Malta, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, ahí los hombres son más varones y las mujeres más mujeres. Ribera Occidental y Gaza. En estos países me doy cuenta también de que las mujeres no andan pues con pintándose los brazos, con dibujos. Los hombres lo mismo, son más machos los hombres, lo mismo las mujeres son más femeninas. Es una hermosura de esos países todavía. No es como por acá en América Latina, Europa, donde que las mujeres pues, y los hombres andan con un poco de dibujos, arete, los hombres, el homosexualismo. Ya no son hombres ya pues esta gente. Y los niños y los jóvenes ven eso, porquería. ¿Qué ejemplo tienen pues, las juventudes de América Latina? Claro que en todos los países no hay el homosexualismo, pero en esos países, Estados Unidos, que es la cabeza de la corrupción, como vimos, se casan con animales, tienen sexo con los animales, se casan con los perros. Ay, caracho. Y también se casan entre hombres, entre mujeres. Viven como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa? Están por ser destruidos. Están por ser destruidos. Bien. Túnez no acepta, Yemen no acepta. Un país que lo admiro yo, Rusia no acepta tampoco. De Europa no hay ese país no acepta pues, el homosexualismo, que se casen entre hombres. Ahí son más varones los rusos que en Estados Unidos, que los hombres. Lo mismo que Europa. Las mujeres, asimismo, no es permitido en Rusia que se casen entre mujeres. Entonces las mujeres allá ir a buscar una novia allá. Es mejor, pues. Es lo mismo que por acá. América Latina, Estados Unidos, Rusia, Europa. Las juventudes son mejores, por esas ciudades son más seguras. Es como por acá parece el fin del mundo ya. Los 10 mandamientos que Dios puso, ponga atención. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Mandamiento consiste en poner toda la fe, la confianza y el amor en el Dios único, así como también aceptar la autoridad y guía de Dios sobre la propia vida. Dios ha de ser el principio y el fin de la existencia. Esto incluye no adorar ni rendir culto a ningún ídolo, ya sea material o simbólico. Amarás a Dios sobre todas las cosas en el primer mandamiento. Poner la fe, confianza y el amor en el Dios único, así como también aceptar la autoridad y guía de Dios sobre la propia vida. Dios ha de ser el principio y el fin de la existencia. Esto incluye no adorar ni rendir culto a ningún ídolo, ya sea material o simbólico. La formulación de la frase amar a Dios sobre todas las cosas sintetiza 2 mandamientos implicados entre sí. Uno extraído del libro de Éxodo y otro del Deuteronomio a saber, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Éxodo 22, amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 5:5, de acuerdo con los evangelios. El referido mandamiento de Deuteronomio 5:5 era considerado por Jesús como el más importante de la tradición judía. Por ello, el cristianismo lo enaltece. Ver Mateo 22, 34 y 39. No tomarás, en el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. El creyente tiene prohibido usar el nombre de Dios sin justificación. Esto incluye jurar en su nombre innecesariamente, maldecir, blasfemar, mentir, atacar a otros, sacar provecho de los demás. La gravedad de esto reside en que cuando un creyente usa el nombre de Dios en vano, hay mucha gente que para que lo crean, le crean, pone a Dios, el ser más grande que existe en el infinito, que Dios mismo hizo todo eso, estos pobres cerebros de ¿cuántos centímetros? Pues como son mentirosos, ponen a Dios para que digan, ve, Dios, hasta Dios me justifica la mentira que hago yo. Entonces, eso no se debe hacer. Sus malas acciones desacreditan la reputación de Dios y pueden llevar a los demás a renegar de Él. Tercer mandamiento, santificará las fiestas. Santificar las fiestas que consiste en respetar los días sagrados, descansar y cumplir con los rituales que expresan del creyente con Dios. En la importancia de santificar las fiestas que reside en mantener viva la presencia de Dios y alimentar la propia espiritualidad, ya que no solo de pan vive el hombre. Esto evita que el creyente absolutice el trabajo y caiga en el activismo vacío. O sea, Dios hizo a la tierra en 6 días. Y el séptimo día Dios lo bendijo porque descansó. Entonces el ser humano le dice, este mandamiento para nosotros también, para que trabajemos toda la semana, 6 días, y un día, el fin de semana, o sea, el domingo, lo entiendo yo, ponga usted su concepto. Hay personas que dicen que es el sábado, pero para mí es el domingo. Bueno, para mí, es personal. Entonces, ¿qué hay que hacer? El domingo acordarse de Dios, leer la Biblia, o ir a los que tienen eso de ir a una iglesia, la que sea, no sé, pues de católica, evangélica, bueno, no sé, pero bueno, tienen sus decadencias, sus formas de ver la Biblia, a veces en forma mercantil, que tienen que pagarles el 10% para que sigan ellos hablando de Dios, y lo ponen a Dios como que Dios le hace falta el 10% que uno trabaja. Y no dice en la Biblia así. Si usted quiere leer la Biblia, lea de lo que dice Dios, de los mandamientos, o sea, del 10º sueldo o 10º que usted gana. Pero en la Biblia dice, yo leí que en ese entonces Dios puso que tienen que dar la 10ª parte de lo que ganan, pero en el año. Y además de eso, había un pueblo ahí que yo leí que no tenía que comer porque sus tierras creo que no le daba. En cambio el otro pueblo era que tenían todo. Entonces que reúnan cada año sus productos y vayan allá y les entreguen, y también ellos también coman de ese trabajo. Así dice la Biblia. Bueno, lea usted también. No sea perezoso, no espere que los testigos de Jehová, los evangélicos o cualquier religión le den leyendo. Entonces usted saque su conclusión, pues, y ponga aquí también, pues, pero leyendo, no le han dicho otros, sino usted.
que no le digan que lo que tiene usted que hacer, para que no le laven el cerebro. Usted coja, lea y busque en la Biblia qué dice de esta particularidad. Y ahí saque su concepto. Si lo están estafando, si está bien, bueno, ponga ahí. No lo que diga el pastor se pone. O cualquier individuo que se aprovecha, porque llegan a hacerse riquísimos con esto. Bueno, lo mismo los curas. Bueno, lo que sea. No soy yo el quien tengo que juzgar a nadie, pero usted lea y ahí ponga aquí en su concepto y hágale ver este video a su familia, a sus amigos, haga un bien alguna vez en su vida. Asimismo, permite que el creyente dedique tiempo para cultivar su relación con Dios y con sus seres queridos en favor de su crecimiento. O sea, con el que tiene su familia, ir a alabar a Dios junto con su familia. Pero no se deje lavar el cerebro, no sea perezoso. Lea la Biblia, usted, y saque sus conclusiones. Ahí les saben decir que como usted no puede entender que solo ellos son los entendidos, es para que no sepa entonces la verdad. Bien, bueno, ya les digo. Favor del crecimiento espiritual. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrar a padre y madre significa respetarlos, amarlos, mostrar agradecimiento por los cuidados que han prodigado a sus hijos. Implica que los hijos se hagan personas de bien, y tal como que los padres sean bendecidos y que la familia goce de un nombre bien reputado. Este principio puede aplicarse también a los demás lazos familiares, a los abuelos, abuelas, familiares, dice ya. Así como en la relación de respeto con maestros, con los maestros y otras figuras de autoridad que comparten generosamente sus enseñanzas. Dice, no matarás, el 5.º mandamiento. La vida se considera un don sagrado, otorgado por Dios, y en este sentido solo Dios tiene el derecho de quitarla. Este mandamiento es un principio cívico fundamental del judaísmo y del cristianismo. El asesinato y la violencia están condenados por ley. Ahora, como hay tanta violencia, entonces las personas, digo por mí también, comenzamos a aprender arte marcial, box, tanta cosa para defenderse. Pero en cambio también puede matar a una persona pues que no está bien preparada para una defensa. Un golpe mal dado, chao, a la cárcel. El que mata viola el principio sagrado de la vida. 6.º mandamiento, no cometerás actos impuros. Se consideran actos impuros el adulterio, la infidelidad, la violación, el estupro, actos de lujuria que comprometen la integridad moral o física de las personas. El sentido de esta ley es promover el ejercicio de una sexualidad digna mediante el control de los impulsos carnales, el respeto al otro y la santificación del matrimonio. De este modo se fomenta la fidelidad conyugal, el dominio propio y la salud sexual. Aquí en la salud sexual están las enfermedades que se le vienen al ser humano por tener relaciones sexuales anales con la esposa. Eso, una vez que tengan relaciones sexuales, nos enseñamos como seres humanos y eso nos perjudica. Incluso la mente, pues entonces el homosexualismo o el lesbianismo está un paso ya para allá. Entonces, evitar el homosexualismo entre hombre y mujer para no ser homosexuales después. Además de eso, pues también el sexo bucal, también que está de moda ahora. Entonces, todo eso tenemos que evitar para que no nos vengan enfermedades a la boca. Y cuántas enfermedades que existen por llevar una vida desorganizada.
Entonces llevemos la ley de Dios y vivamos felices. Vivamos felices. No robarás. El mandamiento de no robar forma parte de los aspectos cívicos de los 10 mandamientos. Abarca muchas maneras directas o indirectas de causar daño material y moral a otros. Por ejemplo, tomar algo ajeno sin consentimiento del otro, cobrar más de lo justo, alterar pesos y medidas. En los comercios, para cobrar más a los clientes, vender mercancía en mal estado o inservible, prestar dinero con intereses y planes de pago al chulco o a la usura, extraer dinero del arca pública. Bueno, ahí están los políticos. Hay mucho deshonra a los políticos que llegan desesperados a robar, extorsionar a los ciudadanos cobrando comisiones ilegales. Policías también que se meten. Aquí tenemos las drogas también, ahí están las drogas, están de moda ahora, matando gente, poniéndolos en una forma que en la mente no dan con ellos. Y es un vicio que no pueden salir de ellos, así como el homosexualismo. Entonces la humanidad está padeciendo mucho y tratar de combatir eso, los hombres de bien, con el fin de que las nuevas generaciones no tengan estos padecimientos y no se siga corrompiendo más la humanidad y vengan los castigos terribles, porque Dios también se cansa y vienen los castigos, y ahora hay bombas atómicas, químicas, bacteriológicas. ¿Qué quiere decir eso? Bacteriológicas, de bacterias. Ser cómplice de robo de bienes ajenos o beneficiarse de lo robado, no pagar el trabajador su salario o sus beneficios de ley, o pagarle menos de lo que merece, no cumplir con el deber en el trabajo, no devolver lo prestado deliberadamente. El 8 dice, no darás falso testimonio ni mentirás. ¿Qué pasa ahora? Para ganar una campaña electoral, el que más miente, gana. Y también se combaten con un candidato que siempre han votado por él, la sociedad. Entonces lo ponen que es ladrón, dictador, narcotraficante. Entonces aquí este mandamiento es las mentiras. Pagan a los medios de comunicación como radio, televisión, periódico, para que desacrediten a este político y ellos siempre estar en el poder para hacer y deshacer en contra de la sociedad. Esas leyes que ponen del homosexualismo, el lesbianismo, que se casen con perros, con gatos, con animales, tengan sexo con los animales. Entonces, estos políticos son los que, esos de las cortes constitucionales, esos abogados, los jueces, que siembran tanta discordia, que sacan a los ladrones, criminales, con tal que les den plata. Entonces esta gente creen que no van a morir nunca, que nunca van a ser juzgados. Por más plata que se la lleven, así robando, no van a ser felices. Sus familias van a tener problemas, ellos. O sea que lo principal, la felicidad, aunque no tenga mucha plata, basta con que tenga para que coma. Si es que no puede tener más. Si puede tener más trabajando honradamente, sin perjudicar a nadie, a buena hora. Y si no, pues ¿para qué se va a hacer tanto problema? Que el dinero, claro, se hace falta para comer, para vivir, pero demasiado. Y seguir adquiriendo más, y a veces a base de crímenes, de robos, de droga y tanta cosa, eso está mal. Este mandamiento prohíbe la mentira, especialmente cuando se trata de una
calumnia contra el prójimo. La mentira tiene el poder de destruir moral y materialmente a las personas y sus consecuencias. Por eso viene el otro, se desquita, manda a matar o le pega un tiro, bueno. Entonces, para evitar esos crímenes, mandan a la cárcel a gente honesta, gente honrada. Así es con los jueces, con los policías, con los fiscales. Entonces, ¿qué pasa? El mundo se sigue acumulando más corrupción. Y ahí vienen las venganzas. Y vienen los crímenes. Y ahora que hay bandas de criminales que cobran para matar. Bien. Por ejemplo, la calumnia puede causar que una persona pierda su vida laboral y familiar para siempre. Por ende, la reputación de las personas debe considerarse sagrada. De ella depende su bienestar. En el nuevo mandamiento dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bien. En el cristianismo, el noveno mandamiento es no admitir o estimular deliberadamente pensamientos que violan los valores de castidad, respeto por el otro y fidelidad conyugal. Consentir en ello, es decir, alimentar pensamientos impuros conscientemente, aumenta el riesgo de causar daño a otros y a uno mismo. Este mandamiento es una ampliación de uno de los aspectos señalados en el versículo 17 del libro de Éxodo, capítulo 20. No codiciarás la mujer de tu prójimo. También disponible en Deuteronomio 5. Dios nos ha puesto estos mandamientos es con el fin de evitar problemas y que el hombre no viva amargado, y que los asesinatos, la mentira, el robo, que el hombre sufre. 5:21. El 10, no codiciarás los bienes ajenos. El 10º y último mandamiento se puede resumir en lo siguiente: no envidiarás, es decir, no desearás los bienes que tienen los demás. En la espiritualidad judeo-cristiana se entiende que la codicia es la puerta de la entrada para el robo, el asesinato y la incontinencia carnal. Por ende, este mandamiento pretende promover el valor del trabajo, la fraternidad y la fidelidad. Bueno, ya aquí vamos a ver la ley sobre las relaciones sexuales. Entonces dice Levítico 18, Dios le dijo a Moisés: Israel no deberá vivir como los egipcios, ni como los cananeos. Se prohíben los matrimonios con parientes muy cercanos y se hacen otras prohibiciones. La conducta homosexual y otras perversiones sexuales son una abominación. La tierra vomita a las naciones que practican abominaciones sexuales. Entonces aquí tenemos: ningún hombre o mujer debe tener relaciones sexuales con sus familiares. Ponga atención. Si nunca ha visto en la Biblia eso, ni nadie le ha dicho, ni nadie le va a decir eso en las iglesias católica, evangélica, en los mormones, testigos de Jehová y otras religiones. Yo he ido por ahí, por todo eso, nadie le dice nada, ni ponen un rótulo ahí que sepan. Mejor que no sepan, pero como la gente no lee la Biblia, porque no lee la Biblia, no espere que una persona que se pone ahí, pues frente a usted, le dice: esto es así. Y dice usted: sí ha sido, bien. Pero no, pues usted tiene que coger, leer, meditar, a ver si que lo que le están diciendo está bien. Lea, no tenga pereza. Relaciones no permitidas. 6. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales.
Ponga atención con él o con ella. Yo soy el Señor, dice Dios. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte del padre o de la madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. 11. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres, porque es tu hermana. 12. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque sería como tenerlas con tu padre. 13. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre. 14. No deshonrarás al hermano de tu padre, teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. 16. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ella, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. 18. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. Otras relaciones ilícitas. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza, o sea, la menstruación. 20. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo para que no tengas impuro por causa de ella. 21. No profanarás el nombre de Dios entregando a tus hijos para que sean un sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. 22. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso está de moda ahora. Eso las juventudes que están viendo esa forma de vivir la gente. Y por eso fueron los castigos que ya ha tenido la humanidad. Ya ni se acuerda la humanidad que hubo. Sodoma y Gomorra murió, se acabaron. El diluvio universal. Bien, eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. Aquí está clarito. Como anteriormente leímos que hay países que tienen relaciones sexuales con animales por ley. Se casan. Asimismo, entre hombres y entre mujeres. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá sexo con ningún animal. Ahí hay pues, gente que sí tiene. Entonces, no te hagas con el tiempo de Sodoma y Gomorra. No estés a ese nivel. No te rebajes como mujer que eres, como que si fueras una burra o una rata. Es una depravación. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones, que por amor a ustedes estoy por arrojar. 25. Y aún la tierra misma se contaminó, por eso la castigué por su perversión. Ella vomitó a sus habitantes. 26. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó.
ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará, como vomitó a las naciones que la habitaron. Antes que ustedes, 29, cualquiera que practique alguna de estas abominaciones serán eliminados de su pueblo. 30, ustedes observen mis mandamientos y obténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor tu Dios. Aquí tenemos la destrucción de las ciudades por los bombardeos. Aquí tengo una foto que está de moda ahora en muchos países como los de ahí, que investigué para que ustedes sepan, porque como ustedes no investigan, no ven, entonces estamos con los ojos cerrados. Por eso es que yo voy a seguir haciendo estos videos, investigando, para que usted recapacite y cambie su vida, para que no le lleve a la destrucción. Dice, plan fracasado revela un fallido ataque ucraniano contra los de Zaporilla. Bueno, lo que pasa en la guerra de Ucrania, este rato están en guerra y Rusia y Ucrania. Hay una central atómica, Zaporilla, que Ucrania quiere destruirla para que, como es una central atómica, para que esa radioactividad explote. ¿Y a dónde? ¿Quiénes nomás van a ser los perjudicados? De Europa. No les importa nada, mueran los que mueran. Aquí tenemos a un niño muriéndose de hambre. Esa es la guerra de Yemen, que está en este rato en guerra. La OTAN llevándose los recursos naturales. No les importa, mire ese niño, que no coman, ellos qué les importa, con tal de que ellos coman bien, llevándose los recursos naturales que Dios no les dio a ellos, pero a los que tienen, entonces se los llevan por intermedio de las armas.